Ok, y ahí empezamos. Bueno, hoy empezamos con tema nuevo. Entonces, antes de... O sea, ya, vamos al tema, ¿no? Tendremos que hacer un brevísimo, ni siquiera repaso, pero nada más voy a recordar las fórmulas. Ah, esta no es. Disculpen. Ah, ya se me perdió. A ver, un segundo. Esta es. Ahí está. Este es. En eso nos quedamos, ¿no? En cálculo de volúmenes mediante secciones transversales. Entonces, al menos vimos una primera clase de esto, según recuerdo. Y lo que vamos a ver hoy es de la última fórmula que vimos, ¿no? De este último tema, digamos, vamos a ver que podría llamarse una clase de ejemplos particulares que son sólidos de revolución. ¿Ok? Entonces, ¿todos se acuerdan de cómo calcular volúmenes mediante secciones transversales? Que eso no alcanzamos a ver en el repaso. ¿No? ¿Alguien? Parece que no. Era con suma de rima, ¿no? Parece que no. Sí, era como, o sea, puede ser que como suma de Riemann, pero nosotros ya no necesitamos hacer sumas de Riemann, ¿no? Ya sabemos integrar directamente. Entonces, vamos a recordar rápidamente de qué se trata todo eso, porque no tiene, o sea, dije que ya esto era tema nuevo, pero no tiene caso arrancar con el tema nuevo si no nos acordamos de nada tampoco, ¿no? Entonces, vamos a ver primero, ¿están viendo ahí la pizarra ya? ¿Sí? Sí. A ver, déjame si puedo poner. Ahí está. Vamos a ver si se ve mejor. Ok, entonces, un repaso así muy... No repaso, pues nada, es un recordatorio, ¿no? Antes de entrar a volúmenes, todas esas son aplicaciones del integral. Entonces vimos muchos métodos de integración porque vamos a seguir haciendo integrales, ¿no? Ahora las vamos a aplicar a estos problemas que son esencialmente geométricos, ¿no? Áreas, vamos a calcular. Ah, no, ¿cómo es esto? No sé, ¿cómo es? Áreas y volúmenes. Sí, está a ver. Está un poquito mejor. Áreas y volúmenes. Entonces, comencemos por aquí, ¿no? Por áreas. Entonces, bueno, punto, ¿no? Área entre curvas. Está sonando. Justo paro. No sé si se escuchaba, pero hay una alarma de un auto. Área entre curvas, ¿no? Vamos a ver si tenemos aquí los ejes, ¿no? Y tenemos, ¿en qué lo ponemos? Tenemos dos funciones, ¿no? Vamos a ponerlo así. Dos funciones. Y nos proponemos, digamos, encontrar el área encerrada entre estas dos curvas y un cierto, digamos, entre estas dos curvas y que queda por encima de un cierto intervalo AB, ¿no? Lo que está punteado ahí son las rectas verticales, ¿no? X igual a A, X igual a B. Entonces, el área, ¿no? A ver, ¿cómo lo pongo? El área, ¿no? De esta región que queda aquí encerrada, pues, perdón, no escribí las
las fórmulas, ¿no? Supongamos que hay que una función queda, al menos para todos los puntos del intervalo, una función queda por encima de la otra. Entonces, esto es f, esto es g. Claramente, para todo x en el intervalo, ¿no? F de x es mayor o igual que g. Y no me interesa qué pasa afuera, ¿no? Afuera, no sé, tal vez g se vuelve loca, ¿no? Y acá crece y cruza f y después queda por encima. No importa, solo importa lo que pasa aquí en el intervalo. Aquí en el intervalo, esta f es mayor o igual que g, por lo tanto el área está como claramente delimitada, ¿no? Y entonces la integral queda como la integral de a b de f de x menos g de x de x. ¿Sí? Entonces, gracias a esta condición, ¿sí? Este integrando aquí es mayor o igual que 0, y por lo tanto, toda la integral esta también va a ser mayor o igual que 0. Es un área positiva porque es una cantidad geométrica. ¿Sí? Entonces, esta integral, ¿no? Puede ser fácil o difícil, lo que sea. ¿No? Tenemos un montón de métodos de integración, que es lo que estuvimos viendo la semana pasada. Lo importante, o sea, en realidad lo importante en este tipo de problemas va a ser el planteamiento. O sea, llegar a esta integral. Porque aquí está todo muy clarito, ¿no? O sea, bueno, porque ni siquiera di las fórmulas, solamente dibujé. Entonces, claramente se entiende cuál es el área que tenemos que integrar, pero un típico problema, ¿no? Nos va a dar esa información, pues vamos a tener que trabajar un poquito para encontrar esa información, ¿no? Entonces, veamos rápidamente uno. No lo voy a hacer completo, pero al menos esta parte del planteamiento. ¿Sí? ¿Qué dudas hasta aquí? Sí, profe, ¿cómo se haría esa misma lógica? ¿Cómo se puede aplicar esa misma lógica si están en otro cuadrante? Por ejemplo, en el tercer cuadrante donde X y Y son negativos, si las curvas estuvieran ahí. Ok, buena pregunta. Este planteamiento, así como está, no hace ninguna referencia a en qué cuadrante están. ¿Sí? O sea, en pocas palabras, no importa aquí si X es positiva o negativa, o F es positiva o negativa. Lo único que importa para que esta integral represente un área que al menos aquí inicialmente lo estamos entendiendo como un área positiva, ¿verdad? O no negativa, que es lo que escribí acá. Lo único que importa es esta condición, ¿no? Uy, qué fea flecha. Esta condición, que f sea mayor o igual que g, ¿sí? Y no sé, o tal vez, bueno, lo que normalmente se entiende con los límites de integración, ¿no? Que a sea menor que b. Y ya con eso, esta expresión nos da un número no negativo que represente el área. Pero realmente, o sea, aquí puse los ejes un poco por costumbre, ¿no? Pero en el planteamiento no hace ninguna diferencia que yo ponga, a ver, bueno, ahorita vemos los colores, que yo, por ejemplo, que voy a poner el eje así más o menos, y que, por ejemplo, mis funciones sean, a ver, esto y, vamos a ver si la tengo. Está difícil hacer, vamos a hacer otro color. Ok, bueno, ahí más o menos. Le quería atinar a esta área de aquí. A ver. Esta área de aquí, no quedó tan mal, ¿no? ¿Sí? Digamos que esto es A, ¿sí? Entonces, esto queda en el cuadrante donde, ¿no? Ahí, ¿no? Vamos a decir que esto se intersecta justo en 0 para no pintar otra línea.
y aquí X es igual a, que es menor que 0. Entonces, el área A, perdón, va a ser la integral de A 0. Y si esto es F, ¿no? O mira, para que no se casen con las letras en las fórmulas, sino que ven la idea. Vamos a decir que ahora esta, que está así como en naranja, esto es G, y esto, y la otra, ¿qué color era? Creo que era este. Y esto es F. ¿Cuál es la fórmula del área ahí? La fórmula del área, ¿sí? Es la integral de A 0, que es el otro límite, ¿no? Que está acá. Es G de X menos F de X de X. ¿Por qué cambió la fórmula aquí? O sea, en realidad no cambió, solo que cambiaron las funciones. Ahora la que está arriba es G, ¿sí? Porque para todos los puntos de este intervalo, ¿no? Observamos, ¿no? Para todos los puntos del intervalo A, 0, ¿sí? G de X es mayor o igual que F de X. ¿Ya? Entonces, esta diferencia es la que me queda positiva. Y por lo tanto, esto es lo que necesito escribir para que A, el área A mayúscula, me quede un número positivo o no negativo, ¿no? Responde tu pregunta, ¿fue Pablo? ¿Quién Gracias, preguntó? profe. ¿Sí? Ok. Bueno, va para los demás, ¿no? Porque cuando uno normalmente, mira, eso es lo malo, uno por costumbre, y ahí me incluyo yo, pues, normalmente siempre dibuja las cosas en el primer cuadrante, y siempre la primera función es F, y la segunda función es G, y uno se empieza como a casar con esa idea, como que esa es la fórmula, y luego le cambian la letra, tal cual, ¿no? Cambian un poquito la notación y uno se confunde. Entonces lo que hay que aprenderse más bien es qué representa cada cosa en la fórmula, ¿no? ¿Por qué la F va primero? ¿Por qué la G va primero? Ah, pues porque es la de arriba. Ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, ok. Entonces veamos un ejemplo de verdad, en el sentido de algo que les pueden pedir como ejercicio, ¿no? O sea, igual algo, un ejemplo sencillo, pero no les dan toda la información, es lo que quiero decir. Entonces, un ejemplo típico, ¿no? Sería, ok, ¿cuál es el área? O para hacerlo más como, más eh, más realista, más como ejercicio, ¿no? Ahora sí, ejemplo, ¿no? Encuentre el área acotada por las curvas y igual a 2 menos x cuadrada y igual a menos x. Bueno, esta es una recta, ¿no? Vamos a no decir curvas, sino por las gráficas. ¿Sí? Entonces, ahí no nos dicen ni qué función está arriba, ni qué función está abajo, ni de dónde a dónde tenemos que integrar. ¿Sí? Sin embargo, si nosotros dibujamos estas cosas, nos damos cuenta que sí hay un área delimitada. Entonces, en estos ejercicios es básico, ¿no? Que ustedes tengan una buena, pues, intuición, pues, a la hora de graficar y de más o menos qué es cada figura, para no tener que graficar así tan profesionalmente, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es vamos a empezar por la más fácil, ¿no? Esto es una recta, porque es una expresión lineal en X. Exactamente qué recta es, cómo la pinto, por qué punto pasa, qué pendiente tiene,
O sea, uno debe poder decir esas cosas sin tener que hacer realmente cálculos. Pasa por el origen. Pasa por el origen, muy bien, porque claramente si x es igual a 0, y es igual a menos 0, que es 0. Entonces, muy bien. Tenemos un punto de la recta. Ok. ¿Qué pendiente tiene? Negativa. -1. Negativa, menos 1, ¿no? Entonces, es menos, claro, es negativa, pero además es menos 1, ¿no? Porque esto ya está en la forma I igual a mx más b, como de punto ordenada del origen. Entonces, vamos a ver si me sale esto. Cosas que son más difíciles en la tableta que... A ver, vamos a tratar de hacer algo. Puta, no. Ahí estamos. Tuve que usar la regla. Ya, esto es igual a menos x. Muy bien. ¿Qué es la otra gráfica? Ah, no, es el color de los ejes. ¿Qué es esta gráfica ahora? Una parábola con pendiente negativa. Una parábola con pendiente negativa. Bueno, técnicamente no, pendiente es un número que asociamos a las rectas. O sea, la concavidad. Muy bien. Aquí, con la concavidad, ¿no? O en palabras más simples, es una parábola porque es una expresión cuadrática, ¿no? Y tenemos que ver si apunta para arriba o para abajo. Si tiene un menos, apunta para abajo, entonces es una función cóncava, ¿no? Y un punto por el que pasa, pues hay que sustituir un valor sencillo. ¿Cuál sería? X igual a ¿qué? Lo más fácil. A 0. A 0, ¿no? Entonces, cuando x es igual a 0 y es igual a 2 y la cosa apunta para abajo, entonces es una cosa así. ¿Ya? Entonces, solo con esos datos, yo ya tengo una gráfica claramente, perdón, un área claramente delimitada, que es lo que pinté aquí en blanco, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer después es identificar, ¿no? ¿Cuáles son estos? Bueno, aquí, ustedes disculpen el dibujo, pero ¿cuáles son estos puntos ¿no? Estos valores de x? Este va a ser x igual a es igual a b, pero ¿cuáles son exactamente estos valores para poder terminar? ¿No? Aquí yo sé que esto va a ser la integral de cuál queda por arriba. Bueno, aquí por la gráfica, ¿no? Es i menos, perdón, ¿qué estoy diciendo? Es 2 menos x cuadrada, ¿no? Menos x. ¿Sí? Que simplificando un poco es 2 menos x cuadrada más x. Pero me faltan los límites de integración. Y para eso, ¿qué tengo que hacer? Hay que igualar las para ver los puntos de intersección. Bueno, se trabó un poquito el audio, pero entendí que había que igualar las funciones. Correcto. Para sacar los Igual, puntos de intersección. para sacar los puntos de intersección. Exactamente. Muy bien. Entonces, aquí si yo igualo, vamos a... No. Vamos a hacernos un poquito de espacio, ¿no? Vamos a igualar 2 menos x cuadrada igual a... No, menos x, ¿verdad? Yo, ok, resuelvo esto como una ecuación cuadrática, x... Ah, no, a ver, ¿qué me conviene hacer? No. Paso el x cuadrado, paso todo para este lado, ¿no? Entonces me queda x cuadrada menos x menos 2 igual a 0. Entonces, este ejemplo está hecho así, ¿no? Esta ecuación es sencilla de factorizar. Esto me da x menos 2 por x más 1. ¿Correcto? ¿Sí?
lo cual me arroja los puntos de intersección x igual a 2 y x igual a menos 1. Entonces, esos son mis límites de integración, ¿sí? Tengo que integrar de menos 1 a 2. ¿Ya? Entonces, bueno, por cuestión de tiempo, ya lo dejamos indicada esta integral, porque esta integral es un polinomio, es fácil de hacer. Entonces se los dejo ahí para que ustedes lo hagan, ¿no? Pero lo importante, digamos, o lo que estamos viendo ahorita de nuevo o recordando, es llegar a este planteamiento, llegar a la integral, ¿sí? Entonces, lo mismo vamos a tener que hacer con volúmenes. Vamos a tener que poder describir la figura y encontrar todas estas cosas antes de llegar a una integral. O sea, encontrar los correspondientes límites de integración, etcétera, para llegar a una integral. ¿Sí? Como que esas me gustaría, no estoy diciendo que se olviden de cómo integrar y de cómo hacer operaciones, pero me gustaría que se concentraran en esta parte ahora, ¿no? Entonces, hay muchos ejemplos más que hacer, por supuesto, de áreas entre curvas, ¿no? Y mucha estrategia, etcétera, que podríamos ver. Pero tal vez veamos más de eso en una sesión de ejercicios o algo, ¿no? Ok, entonces, ¿seguimos? ¿Alguna duda? ¿Hasta aquí? Profe, yo tengo una duda. A ver. Vamos. Profe, Sí, dime. Sí, sí, perdón. Es que me quedé con esto de peleándome es con que cosas. en la Dime, parte de dime. arriba del ejercicio Ajá. anterior no me quedó claro cómo yo me doy cuenta cuál es la función que yo tengo que restar. ¿Cuál Por es la ejemplo, arriba, función? sí, Sí, espérame, nada más déjame arreglar esto. No sé por qué no. Ahí está. Bueno, perdón. Problemas técnicos. Ya, en este ejemplo, o sea, en el que acabamos de hacer. sí, Ok. Bueno, aquí vamos a volver a escribir la fórmula como desde el principio, digamos, ¿no? Em, la, la fórmula, digamos, la fórmula en general, ¿no? Vamos a escribirle aquí con otro color. Aquí en verde. La fórmula es que el área es igual a la integral de a hasta b de f de x menos g de x, ¿sí? Con la condición, no, perdón por el desorden, de que f de x es mayor o igual que g de x en ese intervalo, ¿sí? Para toda x en ese intervalo. ¿Por qué? Porque este f de x, digamos, vamos a ver si no se ensucia mucho el dibujo, pero esta diferencia, ¿no? Es como mi altura, es como la altura de un pequeño rectángulo con el que estoy aproximando estas áreas, ¿sí? Acuérdate como de sumas de Riemann y eso. A fin de cuentas estamos tratando de aproximar esta área en blanco, sumando muchos rectangulitos pequeños, que ahora pinté aquí en verde, ¿no? Entonces, la altura de estos, ¿no? Vamos a copiarlo aquí. La altura, ¿no? De este rectángulo es la distancia entre este punto y este punto, ¿no? ¿Y cómo encuentro esta distancia? Pues tengo que restar este valor, a ver, ¿no? Ya enredé todo ahí en el dibujo, pero bueno. Esta altura, ¿sí? Que estoy pintando acá, ¿cómo la encuentro?
pues es lo que sea la función de arriba, ¿no? Vamos a ponerle f, por costumbre, ¿no? Menos la función de abajo. ¿Por qué? Porque este punto de arriba tiene coordenadas x, f de x, y este punto de abajo tiene coordenadas x, g de x. ¿Sí? Entonces, la diferencia entre las coordenadas y es lo que me da como esta distancia en la dirección vertical. ¿Sí? Y la base de este rectangulito, pues es el incremento, es el ancho del intervalo en la suma de Riemann, ¿no? Delta X. Pero la parte importante aquí es esto. O sea, importante en cuanto al orden de cómo van las funciones. Entonces, si yo quiero que el área, perdón, si yo quiero que el área de este rectángulo sea positiva, porque pues así lo entendemos, pues, o sea, es como igual una convención, es decir, las áreas, al igual que las distancias, son positivas, ¿no? En una primera aproximación. Pues queremos como que este intervalito, ¿no? El delta X es positivo, entonces necesitamos que eso también sea positivo. Entonces necesitamos identificar qué función va arriba de la otra. Y aquí, pues la verdad yo estoy deduciendo cuál va arriba por el dibujo. Pero yo podría demostrar, digamos, voy a continuar acá. Yo puedo demostrar que si X está en, ¿qué intervalo era? Menos 1 a 2. Entonces, 2 menos X cuadrada es mayor o igual que menos X. Y la manera de hacerlo esto, pues sería simplemente, o sea, como se resuelve una desigualdad cuadrática, ¿no? O sea, fijarme en esto y fijarme cómo es el signo de este factor dependiendo de si yo estoy adentro de este intervalo. No, bueno, si yo estoy adentro de este intervalo, X es mayor que menos 1, entonces esto es positivo y es menor que 2. Entonces eso también es positivo. Positivo por positivo es mayor o igual que 0, ¿no? Y eso es equivalente, ¿no? A que se cumpla esta desigualdad. Tal vez me extendí mucho, ¿no? No sé si eso responde a tu pregunta, María José. Sí, profe, gracias. ¿Sí? Ok. O sea, es una cuestión, o sea, es un problema sencillo, no quiere decir que sea fácil, nada es fácil cuando uno está apenas entendiendo, ¿no? Pero como que para mí esta es la esencia del cálculo, ¿no? O sea, poder, se fijan, nosotros aquí pasamos, ya, eso ya quedó hecho un desastre, pero nosotros pasamos, a ver, en rojo, pasamos de fórmulas, ¿no? 1, pasamos a 2 dibujitos, y luego 3 fórmulas otra vez, y bueno, y si termináramos el ejercicio, llegaríamos a un resultado numérico. Pero esa traducción entre las expresiones algebraicas, ¿no? Y los dibujitos, para mí es la esencia del cálculo, ¿no? Es lo que uno más debe, o sea, que uno, no sé lo que más o lo que menos, pero es algo que uno debe trabajar para entender, ¿no? Para poder hacer. Entonces, bueno. Vamos a seguir haciendo eso, ¿no? No se preocupen, hay mucha oportunidad, va a haber mucha oportunidad de practicar eso, ¿no? Entonces, ok, siguiente nivel es hacer esto con volúmenes, perdón. Esto con volúmenes. Entonces, a ver, aquí, cuando uno entra a ¿cómo se llama? Cuando uno empieza a hacer dibujos en 3 dimensiones, pues se complica bastante hacer dibujos, entonces voy a mejor sacar el PDF que teníamos.
No es este, no. Este es, ¿no? Nada más para ver este dibujito. ¿Sí? ¿Están viendo ahí el PDF de las, de la clase anterior? Chicos. El que Sí, se parece ve. como un hueso rosado cortado con una lámina azul. Ese. Ya. Sí. Ya, sí, lo están viendo. Ok. Entonces pensemos, traté de copiar esto a la pizarra, pues se veía re mal. Esto que tenemos aquí es como lo equivalente, una primer forma de sacar volúmenes. ¿Se acuerdan que esto lo explicamos con un montón de detalle? Fue cuando saqué la manzana y rebané la manzana y no sé qué. Olvídense por el momento de todo este asunto de las sumas de Riemann, ¿no? A la fórmula que llegamos es esta. Uy, vamos a ver. No. Esta fórmula. Donde otra vez llegamos a una integral, pero esta a de x ahora representa un área. El área de este corte transversal. Entonces, a ver, yo necesito hacer, igual, para resumir esto, necesito hacer la... Uy. No. Vamos a ver si funciona esto. Ok, ahí estamos otra vez en la pizarra. Vamos a ver si sirvió esto. Ok, ¿ven cómo se ve? Estamos en la pizarra otra vez, ¿no? ¿Si todo el mundo ve? Ok, entonces esto que tenemos ahí, ¿sí? La lámina azul es un corte transversal. Y por transversal, bueno, suena que atraviesa el hueso este rosado. Y en particular es perpendicular al eje X, que va en esta dirección, ¿no? O sea, cuando este angulito que se ve ahí es un ángulo recto, ¿no? Entonces, esto que está aquí, que estoy pintando en rojo y delineado como así, esto es, ¿no? En rojo, ¿sí? Bueno, quiero escribir con rojo. Esto que está señalado ahí es ya un área, ¿sí? Ahí tiene forma como una papa, ¿no? Una papa frita, de las de bolsa, pues, muy plana, perfectamente plana, pues. Y esto ya es un área. Entonces, ¿qué pasa si ustedes, pues, digamos, agarran muchas papas idénticas e igual de planas y las ponen una encima de otra, ¿no? Pues empiezan a formar pues ahí, ¿no? Empiezan a formar un volumen, ¿no? Sería algo así como un medio cilindro, pero con forma de papa. Y si permiten que estas papas vayan cambiando de forma, ¿no? Se hagan pequeñas y luego otra vez grandes, ¿no? Entonces, al sumarlas, digamos, al poner el altero de papas ahí, obtienen una figura como este hueso rosado. O algo más extraño incluso, ¿no? Si tienen papas, o más regular, si tienen papas circulares, que se van haciendo chiquitas, ¿no? ¿Qué se forma? Pues un cono, ¿no? Si tienen papas circulares que se van haciendo, que empiezan desde un punto, se van haciendo grandes, y luego otra vez chiquitas, y la suman, ¿qué se forma? Una esfera, ¿no? Y esa es la idea, pero entiendo que es súper desordenado, pero esa es la idea de los cortes transversales, ¿no? Que al sumar geométricamente, pues, o al poner encima todas estas láminas, sí son, ya saben, una cantidad infinita de láminas, cada una de estas láminas infinitamente delgada, se va a formar una figura, ¿no?
y obtenemos el volumen de esta figura, ahora sumando todas estas áreas. ¿Sí? Entonces, alcanzamos a ver algún ejemplo de esto, y lo que vamos a ver ahora es una clase muy particular de ejemplos, donde estas papas, ¿sí? ¿No? Papas van a ser igual a discos, sí, discos, o círculos, pero no sé, en este contexto se les dice discos, o al menos en las notas se les dice discos, como es el caso, ¿sí? Voy a ponerlo así, como es el caso aquí de la esfera y aquí del cono, ¿sí? ¿Qué otra figura conocen que se pueda formar con puros discos, así encimando discos? Hay una muy, muy tradicional que olvidé mencionar ahora. ¿Aló? ¿Sí, profe? ¿Sí? Bueno, los que sigan ahí, ¿no? ¿Alguna otra figura geométrica que se forme con discos? Así Un como el cilindro, ¿no, cono profe? o la esfera. Un cilindro, muchas gracias, sí. Un cilindro. Y es fácil, o sea, es más sencilla esta incluso, porque se forma por puros discos del mismo tamaño, ¿no? Uy, se me salió choco. Puros cilindros del mismo tamaño, uno como que los encima, los compacta y obtiene su cilindro, ¿no? Ok. ¿De qué otra manera se puede generar un cilindro? Bueno, tal vez es una pregunta muy, muy abierta. ¿De un rectángulo? ¿O no? No. Ah, muy bien. ¿O sí? Sí, 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 sí. sí, sí, por ahí va. ¿Cómo? ¿Cómo formaría un cilindro con un rectángulo? Rotando el rectángulo en forma vertical. Muy bien, exacto, ¿no? El cilindro, una simetría muy clara que tiene es la simetría axial, o sea, que tiene un eje. Y esto sugiere que nosotros empezamos, si nosotros empezamos, digamos, con un rectángulo así, y lo giramos, digamos que lo giramos alrededor de un eje que pasa por uno de sus lados, ¿no? Lo giramos así, pues la figura que va a describir después de un rato es exactamente un cilindro, ¿no? Entonces, esto hace que el cilindro sea el ejemplo canónico, digamos, de lo que es un sólido de revolución. Y bueno, no se emocionen demasiado, aquí revolución nada más significa rotar, ¿no? Vamos a ver qué dicen las notas. Yo si no, puedo seguir haciendo dibujitos toda la clase. Uy, ¿dónde quedó? Ahí está. Ok. Método de discos y arandelas. Ahorita vamos a ver qué son las arandelas, ¿no? Eso, un sólido de revolución, ¿sí? Es un sólido que se genera al rotar una región plana alrededor de un eje, ¿no? Les digo que el cilindro es el caso como canónico, el más sencillo, porque lo que estamos girando es un rectángulo, ¿verdad? Pero en realidad podemos girar cualquier cosa, ¿sí? Como aquí bueno, como aquí esta figura, ¿sí? Oh. A ver,
Oh. Aquí esta figura, ¿no? Esta como pequeña aleta, ¿no? La giramos alrededor del eje X y obtenemos esta figura que es como la punta de una bala, ¿no? Si tuviéramos un triángulo, ¿sí? Y lo giramos, aquí obtenemos un cono, pero como esto tiene esta pequeña curvatura, pues no, nos queda como una bala, ¿no? Y la manera en que vamos a obtener el volumen de este sólido es otra vez con cortes transversales. Entonces, esto, digamos, aplica la misma fórmula que teníamos antes, ¿no? La fórmula esta de la integral simplemente de una función a de x, donde aquí a de x sería el área de este disco. Pero como es un disco, y si se fijan, todas las secciones transversales aquí son discos, pues esa fórmula, o sea, a de x, sabemos, ¿qué dice? A de x, sabemos exactamente qué es. Demasiados dibujitos, ¿no? Porque tenemos una fórmula para el área del disco, ¿sí? ¿Cuál es el área de un disco, de una circunferencia? De radio R, digamos. Pi por R cuadrado. Pi por R cuadrada. Y esto es exactamente lo que nos dice esta fórmula aquí, ¿sí? Ahora, el área, o sea, lo que está aquí implícito, no, también es posible escribir aquí, A de X, no, si se puede. A de X es igual a, no se puede. Ya, olvídenlo. A de X es igual a, esto es igual a esto, ¿no? El área del corte transversal, en este caso es una fórmula conocida, porque por la manera en que está construido el sólido, todos los cortes son, pues, esencialmente la misma figura. Un disco solo va variando el radio. Y el radio, por lo general, va a estar dado por una cierta función, ¿no? Se fijan, aquí el radio se va haciendo más pequeño. ¿Qué tan pequeño o qué tan grande? Pues lo que me dice aquí esta gráfica. ¿Ok? Entonces, eso, ¿no? Veamos algún ejemplo. O tienen una duda primero de aquí del planteamiento antes de entrar a ver el ejemplo. Profe. ¿No? Vamos a ver, esto se entiende, creo yo, mejor con el ejemplo. A ver. Ok, aquí estamos viendo la pizarra otra vez. Sí, se ve. Sí, Profesor, el R de X es la función que define la forma, la figura, ¿cierto? claro, ese R Entonces, de X. A de X sería meter esa función en la fórmula del volumen del... Es que era así, ¿no? Sí, mira, yo creo que se va a entender más, más fácil con el ejemplo, ¿ya? Porque hay dos fórmulas ahí metidas, ¿no? Una fórmula, digamos, es esta, A de X, ¿sí? Y otra fórmula es pi por radio de X. Ah, ahí no es necesario el paréntesis, perdón. Pi por R de X al cuadrado de X, ¿sí? Pero en realidad estas fórmulas son equivalentes, ¿sí? Porque el corte transversal está dado así, ¿sí? Entonces, todas estas fórmulas son equivalentes si sabemos qué significa cada cosa, ¿no? Entonces, vamos a ver eso, ¿no? Un ejemplo, ¿no?
ejemplo, ¿no? Calcule el volumen del sólido de revolución, ¿sí? Limitado, perdón, déjenme escribir esto de otra forma. Ok, el sólido de revolución generado al rotar, va a estar largo este enunciado, al rotar la región limitada por I igual a raíz de X, la recta X igual a 4 y el eje X, vamos a hacer el super truco de achicar. Uy. Okay, entonces ahí, se fijan, ahí tengo un área, ¿no? Una región limitada por esta gráfica, la recta X igual a 4, y el eje X, y la vamos a rotar alrededor del eje X. ¿Sí? Oh. Quiero separar un poquito esto. Bueno, recordamos aquí las fórmulas estas y tenemos nuestro planteamiento. ¿Qué quedó acá, huerfanito? El B. ¿No? Ok. Entonces, lo primero que nos dan es un área, ¿sí? Limitada por curvas y rectas, ¿no? El eje X en particular es una recta. Entonces vamos a primero dibujar esta área, ¿sí? Ok. Entonces, a ver, déjalo ahí. ¿Qué curvas y qué rectas son estas? Bueno, por un lado está, a ver, la gráfica I igual a raíz de X, es algo así, ¿no? La recta X igual a 4, esto es algo así, ¿no? Vertical. Déjenme poner un nombre. Eso es I igual a raíz de X. Esto es X igual a 4, ¿sí? Y el eje X, bueno, el eje X está aquí ya pintado, ¿no? Entonces, mi área inicial es esta. Pues parece que estamos haciendo el ejemplo que está pintado ahí, ¿no? Porque me dicen que hay que rotar esto alrededor del eje X. Entonces, ¿qué figura me resulta? Pues esta que se veía ahí en en el primer dibujo que le mostré, ¿no? Voy a poner en color este como el que le puse a la rotación. Es como una especie de bala, ¿no? Espero que ahí se vea más tridimensional, un poquito más tridimensional. ¿Sí? Ok. Entonces, primero, insisto, primero hay que tener claro el dibujito. Después, bueno, aquí el radio este, bueno, estaba más claro en las notas, pero el radio está dado por esta distancia. ¿Sí? Este es mi R de X. Porque al girar, este radio se convierte, bueno, este segmento, digamos,
se convierte en el radio de cada uno de estos círculos, ¿no? Si esto es X, aquí este disco, voy a ponerle D, tiene área pi por r de x al cuadrado. Entonces, ¿cuál es el radio aquí? Bueno, no tengo que restar nada, no, nada más es directamente esta función, ¿no? R de x es igual a raíz de x. Y entonces, pues vamos a usar la fórmula esta directa, ¿no? Para simplemente, digo, es equivalente, pero aquí muy rápidamente podemos calcular que el volumen es la integral. Perdón, ¿y de qué punto a qué punto? Bueno, aquí me dicen que esto está encerrado, digamos, por la recta x igual a 4, entonces ahí tengo un límite de integración, y el eje x. Entonces, técnicamente tenemos que sacar una intersección, pero aquí lo podemos hacer sin mucho cálculo, porque ¿cuál es la otra, digamos, la otra esquina de la figura, el otro límite de la figura? ¿Cero? ¿Cuál? Cero, Cero. ¿no? Este punto que corresponde a esta punta de la bala, ¿no? Entonces, y este punto es el origen, ¿no? 0,0. Entonces tengo que la integral va de 0 a 4 de pi por radio de x al cuadrado de x. Bueno, esto es el pi, si quieren, sale de la integral porque es una constante, ¿no? Y lo único que tengo que integrar es x. ¿Sí? A ver, otra vez. Quede sin espacio. ¿Ya? Y esta integral es muy fácil, ¿no? Es pi por x cuadrada partido por 2 evaluado de 4 a 0. Bueno, digo fácil y para mí la parte más difícil del ejercicio siempre es sacar estas cuentas, como que me confundo fácil, ¿no? Pero simplemente tengo que evaluar esta expresión en 4 y luego restarla en 0. En 0, pues x cuadrada de 0, no pasa nada. Y en 4 tengo x cuadrada, o sea, 4 al cuadrado, 16, partido por 2, 8 por pi. 8 pi. Y ahí está el volumen. Sí. ¿Qué pasaría si gira en torno al eje Y? Al eje Y, muy buena pregunta. O sea, bueno, primero, ¿no? Es una buena pregunta y habrá ejemplos donde tendremos que hacer eso, pero aquí claramente nos indica, ¿no?, que gira alrededor del eje X. Entonces, aquí este ejercicio nos da esto, ¿no? Si girara en torno al eje Y, nos estamos adelantando un poquito, pero aquí nada más. O sea, nada más para que vean que realmente es un dato importante, ¿no? Voy a repetir todo aquí. Tengo como esta región, ¿no? Más o menos así se veía. ¿Sí? Pero ahora gira alrededor del eje Y, ¿no? Entonces la figura que se genera no tiene nada que ver, ¿no? Porque ahora esto se vuelve, ¿no? Cuando gira para el otro lado es como algo así, y luego tiene esto. Entonces está más difícil de pintar, pero sería como una especie de, imagínense como un cojín extraño, ¿no? Oye. Empieza así como un cilindro, pero aquí por dentro, ¿no? Tiene como como... ¿Un cono? Claro, como un cono invertido y además más puntiagudo, ¿no? Y, profe, y para sacar esa área, entonces tendríamos que calcular el área del cilindro y restarle como la de ese cono.
a veces eso resulta ser una buena estrategia. En realidad nos estamos adelantando un poquito. Vamos a ver ahora un ejemplo. Bueno, déjenme revisar los ejemplos. Vamos a ver si alcanzamos a hacer algo de eso. En realidad hay una forma de hacerlo directamente donde pues, simplemente vamos a intercambiar los papeles de X e Y, ¿no? O sea, si logramos obtener ahora este radio como una función de Y, se intercambian los papeles de X e Y y obtenemos una fórmula de este estilo. Pero nos estamos adelantando, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo de esto después. O tal vez, ya no me acuerdo. Vamos a ver, esos ejemplos son rápidos y voy a dejar solo indicadas las integrales. Entonces, veamos veamos uno antes, ¿sí? Antes de llegar a este ejemplo de integrar con respecto a Y, ¿sí? Y a ver si alcanzamos, ¿no? Pero, digamos, del ejercicio anterior, de lo que sí hicimos, ¿alguna duda? ¿No? ¿El radio cómo lo sacó? ¿El radio aquí? Sí, sí. Bueno, la figura que está girando es esta aleta, ¿no? Entonces, fíjate que lo que termina siendo el radio es este segmento que pinté acá con el como dorado, amarillo. Ujú. Y no tuve que hacer nada para sacarlo porque es la distancia de un punto en la gráfica al eje X. Entonces es exactamente el valor de la función. Es nada más raíz de X. Ah, claro. Sí, sí. ¿Ya? Tienes razón. Entonces, mira, vamos a ver un ejemplo donde tal vez se ve más claramente, ¿no? Ok, ahora vamos a Como sacar... la raíz de X, como pensé que iba creciendo más que todo. Entonces, por eso. Ya. No, bueno, es que ese ejemplo era... A veces los ejemplos son tan sencillos que no se ve todo lo que está pasando, ¿no? Vamos a ver ahora otro, ¿no? Digamos, volumen del sólido. ¿Se llama? Ok. Generado. A ver, estoy perdiendo mucho tiempo en escribir eso. A ver si está aquí en las notas. Sí. A ver. Ya. Uno muy parecido, ¿no? Vamos a ver. A ver si funciona esto. Uf. ¿Se alcanza a leer? No sé por qué se pega como con mala resolución la imagen. ¿Se alcanza a ¿Se leer? alcanza a leer? Sí. ¿Sí? Sí, al menos Si yo no, sí. bueno, si no, lo voy a leer igual yo, ¿no? Por si alguien no lo alcanza a leer muy bien, pues voy a ver cómo se puede corregir eso, ¿no? Pero así es como lo mejor de ambos mundos, ¿no? El PDF y la pizarra al mismo tiempo. Ok, entonces tenemos que encontrar el volumen del sólido generado al rotar una región, ¿sí? Acotada por la curva I igual a raíz de X, otra vez, y las rectas I igual a 1 y X igual a 4, alrededor de la recta I igual a 1. Entonces fíjense que aquí cambió ya el eje. Ahora tenemos un dibujo muy parecido al anterior, ¿no? Perdón. Muy parecido al anterior porque la única curva, perdón, la única curva involucrada es igual a X, otra vez, ¿sí? Déjenme usar un poco más así, eso.
Otra vez la recta y igual a 4. Oh, perdón. X igual a 4. Vamos a usar otro color también. X igual a 4. Pero ahora la recta y igual a 1. ¿No? Entonces la recta y igual a 1, digamos que pasa por aquí. No, está muy, muy cerquita, perdón. Digamos que pasa por aquí. Ahí está. Y igual a 1, ¿no? Que es una recta, es una constante, ¿no? Pero una recta horizontal me da. Bueno, ya estamos sobre el tiempo. Vamos a terminar esta fórmula nada más. Este ejemplo, ¿no? Que es muy parecido al anterior. Lo único que cambia ahora es que la rotación no es alrededor del eje X, sino alrededor de esta recta. Y bueno, podemos rotar, o sea, geométricamente podemos rotar alrededor de la recta que se nos antoje, ¿no? Ahorita primero, digamos, son rectas horizontales, después vamos a ver qué pasa con rectas verticales, y se podría complicar la cosa hasta rotar alrededor de una recta así, ¿no? Oblicua, pero poco a poco, ¿no? En este caso, lo que cambia, ¿no? Yo voy a usar mi misma fórmula, ¿no? V igual a la integral de A a B de pi por radio de x al cuadrado de x, pero ahora tengo que trabajar un poquito más para encontrar, primero, los límites de intersección, ¿no? Porque ahora tenemos el otro sigue siendo x igual a 4, ¿no? Los límites de integración, quise decir, perdón, que ahora sí contienen como una intersección, ¿verdad? Y también va a cambiar la expresión para lo que llamamos el radio, ¿no? R de X, ¿no? Porque al girar esto, ¿no? Al girar esto, voy a dibujarlo aquí mismo, ¿no? Me queda otra vez como una punta de bala así, pero más angosta, ¿no? ¿Sí? Y aquí ahora tengo mis discos, ¿no? Donde el radio va de la gráfica I de X a I igual a 1. O sea, siempre van como de un límite de la figura al eje de rotación. Y el eje de rotación ahora nos están diciendo que es I igual a 1. ¿Ok? Entonces, bueno, ok, ya que entendimos cómo calcularlo, quién es quién en el dibujo y en la fórmula, pues las expresiones involucradas tampoco son tan complicadas, ¿no? ¿Cuánto es R de X? Profe, ¿estás seguro que la figura debe ser una bala de nuevo? Se me hace que no Sí. era una bala. ¿Por qué no es una bala? Porque no está incluyendo lo que está entre, por ejemplo, 0 y el círculo que usted dibujó. Ah, por eso. Ese área. Pero, ya, por eso, pero fíjate que dice, la región acotada por la curva igual a de X, SAS, la que va por arriba. La recta igual a 1 y la recta X igual a 4. Entonces, Sí, lo que me queda... por eso no está... entonces, según esas reglas, no incluiría lo que va por arriba del I igual a 1. Eso no estará incluido en la zona de abajo, ¿no? ¿Por qué la zona de abajo? Porque es la región que está entre medio de esas funciones. Por eso, pero fíjate. ¿Por qué es esta región? A ver. Es que Todo el ahí mundo no dice que está esté debatiendo qué acotada. ve. Es que ahí no Denme no dice vamos a tener que tomarnos un minuto con esto. Pero, bueno. Está bien. Que cuando haya debate, que haya debate, ¿no? me están dando esta información, ¿no? A ver, bueno, ya no sé los mismos colores, pero me están dando de esta información. Entonces, lo que dicen sus compañeros es,
¿por qué es la región que yo escribí y no esta? ¿No? Porque no está acotada por el eje X, no dice que está acotada por el eje X. Entonces Muy tenemos que bien, usar Pablo. los otros Exactamente. 3 límites. Exactamente. Esta región, ¿sí? La que estoy pintando aquí, como que esta orilla se la puse nomás por costumbre del eje X. Pero nadie me dice que ahí termina, pues, ¿no? O sea, la única ya, sí, región sí. que queda realmente encerrada por estas tres Es la de cosas arriba, sí. es la de arriba. Mala ¿no? mía, sorry. No, está bien, está bien. Porque ese tipo de cosas, o sea, imagínate que dibujan mal la cosa y luego, digo, este ejemplo es sencillo, pero hay ejemplos donde si uno parte mal del dibujo, luego se puede estar media hora haciendo cuentas y va a estar mal, pues, porque no era la región, ¿no? Entonces vale la pena siempre, ¿no? Estar bien seguro de lo que uno está haciendo. Entonces, bueno, ya como de costumbre, ¿no? Ya nos pasamos. Entonces, Perdón. rápidamente, no, siempre, bueno, para mí, siempre que haya discusiones es bienvenida en clase. Y demás, que a veces yo soy el que puede hacer mal el dibujo, ¿no? No lo digo por ustedes, nada más. Entonces, bueno, terminemos esto para no quedarnos en el suspenso, ¿no? Ahora, r de x es raíz de x menos 1. Y en el dibujo lo importante es que va desde el límite, digamos, como de afuera de la figura, ¿no? Que es ahora afuera de esta bala, ¿no? Como de la superficie al centro, al eje de rotación. Y ahora el eje de rotación es igual a 1. Entonces, por eso este radio ahora es raíz cuadrada menos 1, ¿no? Y los límites de integración, bueno, 1 está dado, ¿no? Digamos, b es igual a 4, pero el otro lo tengo que encontrar. ¿Qué hago para encontrarlo? Bueno, es donde se cruzan las gráficas y igual a raíz de x e y igual a 1. Pues esa ecuación es fácil de resolver, ¿no? De las que a mí me gustan. Raíz de x igual a 1, ¿no? Entonces x igual a 1. Y ese es mi otro límite de integración, ¿no? A igual a 1. Entonces mi volumen al final es la integral de 1 a 4 de pi por raíz de x menos 1 al cuadrado de x. Y si ustedes desarrollan esto, ¿qué queda? Déjenme sacar el pi para acá. 1, 4. Si desarrollan este cuadrado, les queda x menos 2 raíz de x más 1 de x. Y otra vez esto es fácil de integrar, ¿no? O sea, sale directamente con las fórmulas. Ni siquiera una sustitución necesita. ¿Ok? Bueno, gracias por su atención, chicos. Si hay alguna duda o algo, pues recuérdenla para mañana. Porque ya nos pasamos por mucho tiempo. ¿Ok? Entonces, bueno, nos vemos mañana. Que estén bien. No sé si vieron el correo, están las notas ya en el LOA. Y eso, nada más. Nos vemos, Sí, chicos. profe. Gracias, profe. Chao. Chao. Chito. Gracias a ustedes. Suerte. Chao.